Hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar acerca de la historia del pueblo germánico de los queruscos. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. Los queruscos fueron un pueblo germánico que habitó en lo que hoy en día es Osnabrück y Hannover, al norte de Alemania. Este pueblo fue mencionado por primera vez por Julio César durante sus campañas en la Galia. Los queruscos existieron entre el siglo I a.C. y el siglo I después de Cristo. Más adelante, los queruscos fueron absorbidos dentro de la Confederación de los Francos. Cabe destacar que a nivel general, los pueblos germánicos nunca formaron una civilización unificada, ni tampoco establecieron un reino centralizado. Esto se debe porque los pueblos germánicos eran grupos tribales independientes entre sí, y durante el mundo antiguo, lo más que ellos formaron fueron confederaciones, las cuales ellos establecían tanto para enfrentarse entre ellos como para enfrentar a los romanos. En el caso de los queruscos estaban divididos entre dos caudillos o jefes tribales. El primero era Segestes, el cual apoyaba que los queruscos debían ser leales a Roma, y el otro era Arminio, el cual rechazaba una alianza y también un sometimiento a los romanos. Entonces, Arminio empezó a ganar muchos partidarios dentro de varios pueblos germánicos que establecían la confederación de los queruscos. Por este motivo de que Arminio luchaba por la libertad de los pueblos germánicos, un historiador romano llamado Tácito, en su obra titulada Germania, menciona a Arminio como el libertador de Germania, y de hecho su figura así pasó durante mucho tiempo dentro de la historia de Alemania. Durante el año 8, Segestes intentó advertir al gobernador romano de la Galia, quien era Publio Quintilio Varo, de que Arminio estaba adquiriendo mucho poder y de que se estaba preparando una gran rebelión en Germania. No obstante, Publio Quintilio Varo se negó a actuar hasta que la rebelión ya había comenzado. De esta manera sucedió la batalla del bosque de Teutoburgo en el año 9, cuya localización podemos ver en este mapa. Esta batalla fue la peor derrota para los romanos desde los tiempos de la batalla de Carras, en la cual había muerto Craso. En esta batalla, las legiones al mando de Publio Quintilio Varo, que eran las legiones número 17, 18 y 19, fueron masacradas y exterminadas por los guerreros germanos de Arminio. Los prisioneros de más alto rango fueron torturados y ejecutados hasta la muerte, mientras que el propio Publio Quintilio Varo se suicidó y su cadáver posteriormente fue decapitado y su cabeza fue tomada como trofeo. También las legiones perdieron sus estandartes, los cuales representaban el honor
de las unidades militares romanas. Esta derrota golpeó el prestigio del emperador Augusto, el cual comenzó a vestir de luto cada vez que se conmemoraba esta batalla. Por otro lado, el ejército romano deseaba venganza y así se fue preparando la campaña de Julio César Germánico con el fin de vengar esta masacre. A finales del gobierno del emperador Augusto y durante el gobierno del emperador Tiberio, se llevó a cabo la campaña de Germania, la cual estuvo comandada por el general Julio César Germánico. En ese momento, la idea era vengar la masacre de la batalla de Teutoburgo y de paso anexar Germania al Imperio Romano. Esta campaña militar se llevó a cabo del año 15 al año 21. Inicialmente, las tropas de Julio César Germánico lograron derrotar a las tribus de los pueblos germánicos occidentales, entre las que se encontraban, por ejemplo, los brúcteros, los marcios, los usípetes y los catos, hasta que finalmente llegaron hasta el territorio de la Confederación de los Queruscos y de sus tribus aliadas. Después de una serie de enfrentamientos, las tropas romanas lograron llegar hasta el río Elba, lo cual representó la máxima extensión territorial que los romanos lograron dentro del territorio de Germania Magna. En el desarrollo de los combates, Segestes, quien se había mantenido leal a Roma, se encontraba sitiado por las tropas de Arminio, debido a que Segestes había capturado a la esposa de Arminio, quien se llamaba Tusnelda. En el momento en el que Segestes se enteró del avance de las legiones romanas, solicitó el apoyo de Julio César Germánico. De esta manera, las legiones romanas lograron levantar el sitio que Arminio tenía contra Segestes. En ese momento, Tusnelda se encontraba embarazada de un niño. Segestes tomó a Tusnelda y se la entregó a Julio César Germánico, quien la envió a Roma como trofeo. De ella no se volvió a saber nada, pero su hijo más adelante se convirtió en gladiador y murió en la arena. Mientras tanto, las luchas en Germania continuaban y las legiones lograron derrotar a los pueblos germánicos en la batalla de Idistaviso y en la batalla del muro Angrivario. Después de estas derrotas, las legiones lograron llegar hasta el bosque de Teutoburgo, donde encontraron a todos sus compañeros muertos de aquella batalla. Después de darle sepultura a los legionarios que habían caído en esa batalla, las legiones continuaron su avance, pero a pesar de las impresionantes victorias de los romanos, el emperador Tiberio empezó a sentir celos del joven general Julio César Germánico, de manera que lo llamó de nuevo a Roma, donde permaneció durante un tiempo, lo cual finalizó la campaña de Germania. En este punto, sucede que los romanos, en sus campañas militares, lograron establecer un dominio que se conoció como Germania Inferior y Germania Superior, las cuales eran dos provincias romanas dentro del territorio de Germania Magna. Pero como mencionaba anteriormente, estas dos provincias, a pesar de que se encontraban en la jurisdicción de Roma, fueron dos lugares
muy complicados para el Imperio Romano, debido a que las tribus germánicas que allí habitaban, algunas fueron romanizadas, pero otras, más que estar sometidas a los romanos, prácticamente eran aliadas de ellos, pero a veces podían cambiar de bando. Entonces allí se presentaban levantamientos o incursiones de los pueblos germánicos que se encontraban libres. Debido a esto, y más adelante, el emperador Adriano estableció el limes Germanicus, o la frontera entre el Imperio Romano y el territorio de Germania Magna. Allí se establecieron 8 legiones fronterizas y 2 de reserva, ya que se hizo evidente que Roma no podría avanzar más allá de este territorio. Entre los argumentos de por qué los romanos no se lanzaron a la conquista de Germania Magna, se encuentra el hecho de que las tierras de Germania eran boscosas, con pantanos, y también eran muy frías. Esta geografía no era atractiva para los romanos, ya que ellos estaban más acostumbrados al clima mediterráneo. Y por otro lado, Germania tampoco era lo mismo a comparación de otras provincias ricas del imperio, es decir, carecía de riquezas. Además, en el caso de una eventual dominación romana, los pueblos germánicos eran demasiado fieros como para aceptarla. Entonces no se podía llevar a cabo una romanización. Por este motivo, y también sumado a la resistencia de los pueblos germánicos, los cuales iniciaban guerras de guerrillas y atacaban a las legiones romanas fronterizas, sumado también a otros asuntos que el Imperio Romano debía atender, finalmente se constituyó el limes Germanicus y se contuvo los intentos de querer someter o dominar la región de Germania Magna. De esta manera se mantuvo la situación, con a veces algunas incursiones de los pueblos germánicos que eran respondidas por las legiones romanas, sin que ninguno de los dos consiguiera avanzar más allá de su territorio original. Desde este punto y hasta las guerras marcomanas, la región de Germania se mantuvo relativamente estable entre ambos grupos culturales. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like, si no les gustó pueden dejar su dislike o pueden dejar también su comentario. Nos vemos hasta el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.